En este video se explica la solapa Mis tareas del módulo Comunicaciones Oficiales. En esta solapa se muestran dos secciones, Buzón de tareas pendientes y Alertas. En la sección Buzón de tareas pendientes se visualizan todas las tareas que el usuario tiene asignadas para trabajar. En las columnas se detalla información particular de cada tarea. La columna Nombre de tarea indica en qué instancia del proceso de producción se encuentra la tarea. Las instancias pueden ser confeccionar documento, revisar documento o firmar documento. Las instancias se explican en otro video. La fecha de última modificación es la fecha de la última vez que se trabajó en la tarea y avanzó al paso siguiente. Enviado por es el usuario que inició la tarea. Derivado por indica si la tarea fue derivada por otro usuario. La referencia del documento, que puede estar vacía si aún no fue completada por el usuario. El tipo de documento que tiene asignado esta tarea, por ejemplo, memo. Y por último, la acción ejecutar, que permite acceder a la tarea para trabajarla o modificarla. En la sección Alertas, el usuario puede generarse mensajes a modo de recordatorios. Las alertas se componen de la fecha, un título y una descripción. En este video se explica cómo iniciar un documento comunicable en el módulo Comunicaciones Oficiales y en el módulo GEDO. En la solapa Mis tareas, presionar Inicio de documento. Se abre una ventana en donde se debe seleccionar el tipo de documento que se va a generar. En el módulo Comunicaciones Oficiales, todos los tipos de documentos disponibles serán documentos comunicables. Al presionar en la lupa se muestra una ventana en donde se listan todos los documentos comunicables que el usuario tiene disponibles. El usuario puede buscar del listado el documento que desea seleccionar. La característica de los documentos comunicables es que tienen autonomía en su circulación. Los documentos más utilizados son la nota y el memo. Por cada documento figura el nombre, que es exclusivo de ese documento, el acrónimo, que es un código asignado a ese documento, una breve descripción y las características que definen a cada uno de los documentos. Esto último se explica en otro video. Para seleccionar un tipo de documento, hacer clic sobre su fila, por ejemplo, Nota. En el área Descripción del tipo de documento, se lee una descripción del tipo de documento seleccionado. El botón Archivos de trabajo permite adjuntar información adicional al documento principal. Y el botón Destinatarios permite elegir los destinatarios que recibirán la comunicación oficial cuando sea firmada. Estos dos botones se explican en otro video. Si se tilda la opción Quiero recibir un aviso cuando el documento se firme, el usuario recibirá un aviso en el módulo GEDO con el número GDE del documento ya firmado. Si se tilda la opción Quiero enviar un correo electrónico al receptor de la tarea, el sistema le avisa a quien se le deriva la tarea para que ingrese al sistema GDE a ejecutarla. Estas dos opciones se explican en otro video. El botón Cancelar cierra la ventana y no se produce ninguna modificación en la tarea que se está trabajando. El usuario tiene dos opciones para producir el documento: enviarlo a producir por otro usuario o producirlo él mismo. Para enviar el documento a otro usuario se debe designar el usuario productor que continuará esta tarea. Opcionalmente, se escribe un mensaje con instrucciones sobre lo que se debe realizar y luego se presiona el botón Enviar a producir. Para producir el documento en este momento, presionar el botón Producirlo yo mismo. Se pasa directamente a la tarea de producción o confección de la comunicación oficial, en donde se redacta el cuerpo del documento. La elaboración del documento se explica en otro video. En este video se explica cómo se envía a producir un documento en el módulo Comunicaciones Oficiales
y en el módulo GEDO. Luego de que un documento ha sido iniciado, para enviarlo a producir se debe completar el área Tareas de producción. En primer lugar, se debe designar el usuario a quien se le asignará la producción del documento. Para ello, se escribe su nombre en el campo Usuario Productor y se elige la opción correcta del desplegable. Opcionalmente, se puede ingresar un mensaje con indicaciones o referencias sobre lo que el productor tiene que realizar. Se recomienda que este mensaje sea formal, ya que queda registrado y puede ser visualizado en el historial de la tarea. Finalmente, se presiona el botón Enviar a producir. El sistema confirma que el proceso de producción del documento se ha iniciado correctamente. En la solapa Mis tareas del usuario productor aparece una nueva tarea con el nombre Confeccionar documento. En la columna Enviado por, se indica el nombre del usuario que inició esta tarea. Para trabajar en la tarea, presionar el botón Ejecutar. La ventana Producir documento es donde se redacta el contenido del documento. La elaboración del documento se explica en otro video. Haciendo clic en el icono del sobre, se puede leer el mensaje enviado por el usuario que asignó la tarea. En este video se explica cómo se seleccionan destinatarios internos para los documentos comunicables en los módulos Comunicaciones Oficiales y GEDO. La selección de destinatarios puede realizarse desde la ventana Iniciar producción de documentos, desde la ventana Producción de documento o desde la revisión. En todos los casos está disponible el botón Destinatarios. Al hacer clic sobre él, se abre la ventana Definir destinatarios, en donde se pueden seleccionar destinatarios internos, es decir, destinatarios que son usuarios del sistema GDE, o destinatarios externos. Para la selección de estos destinatarios, se debe hacer clic en el botón Nota externa. Serán destinatarios externos aquellos a los que no se les puede enviar una comunicación oficial de forma electrónica porque no tienen usuarios registrados en el sistema GDE, o bien tienen usuario pero en otro entorno, por ejemplo, destinatarios del ámbito privado o pertenecientes a otro poder del Estado. Para los destinatarios externos, la generación y firma del documento se realizará en el sistema GDE, pero la circulación será en formato papel. Esta información sobre los destinatarios externos se explica en otro video. Para la selección de destinatarios internos, se cuenta con tres opciones. Los destinatarios principales, aquellos usuarios que reciben en la bandeja de comunicaciones oficiales el documento una vez que se firma. Estos destinatarios pueden leer, redirigir a otro usuario o responder la comunicación oficial. Los destinatarios en copia, usuarios que reciben en sus bandejas de comunicaciones oficiales el documento y tienen acceso a su contenido. Estos destinatarios no cuentan con la opción de redirigir o responder la comunicación. Los destinatarios en copia oculta también reciben el documento en su bandeja de comunicaciones oficiales. Al igual que los destinatarios en copia, solo pueden acceder al contenido de la comunicación. Estos usuarios no aparecen visibles en el listado de destinatarios. La opción Administración de lista de distribución sirve para generar listas de destinatarios internos que luego pueden ser utilizadas en alguno de los tres campos anteriores. Cuando se selecciona una de esas listas, la comunicación oficial se envía a todos esos destinatarios sin que sea necesario elegirlos uno por uno. El uso de este botón se explica en otro video. Cada usuario genera sus propias listas de distribución. Para ingresar los destinatarios principales, comenzar a escribir en el campo el nombre y apellido del usuario y seleccionar el correcto del desplegable. En caso de que sea necesario agregar más destinatarios principales, se debe hacer clic en el botón Más. Aparece una ventana en donde se puede ingresar el nombre y apellido del nuevo destinatario. Como en el caso anterior, se debe seleccionar el usuario correcto del desplegable y presionar el botón Aceptar.
La selección de los destinatarios que recibirán una copia o una copia oculta se realiza del mismo modo que para los principales. Para eliminar un destinatario, basta con borrarlo del campo en donde figura. En la sección Mensaje se puede agregar información que reciben todos los destinatarios internos, junto con el mail automático de aviso de recepción de la comunicación oficial. Este campo es opcional, por más que el mail se envíe en todos los casos. Una vez que se han elegido los destinatarios y se ha escrito el mensaje que se quiere remitir con el mail de notificación, se puede presionar el botón Aceptar o hacer clic en el botón Cancelar para volver al menú anterior sin guardar los cambios. En este video se explica cómo confeccionar documentos comunicables de características libres en el módulo Comunicaciones Oficiales y en el módulo GEDO. La confección de este tipo de documento se realiza desde la ventana Producir documento. En el ángulo superior izquierdo se observa un sobre que titila. Al hacer clic en él, aparece el mensaje que le enviaron en caso de que esta tarea se haya enviado a producir. A su vez, en esta ventana se observan tres solapas: Producción, que es donde se confecciona el documento; Archivos de trabajo, que es desde donde se puede cargar información adicional que no es de carácter oficial; y Archivos embebidos, que permite cargar información adicional de carácter oficial, pues forma parte del documento en sí. Estas dos últimas solapas se explican en otro video. En la solapa Producción, se debe completar de forma obligatoria la referencia, que es el título del documento y forma parte del cuerpo de la comunicación oficial. Se recomienda colocar una referencia que sea particular a este documento, ya que su contenido puede ser utilizado en la solapa Consultas para encontrar esta comunicación. La opción Previsualizar documento se explica en otro video. Luego se debe redactar el cuerpo del documento en el campo de texto que se encuentra en la sección del editor de textos. No se debe escribir ni el saludo inicial ni el de despedida, ya que se agregan de manera automática al firmar el documento. En el lado izquierdo aparecen los botones Historial, Destinatarios, desde donde se pueden agregar o modificar los destinatarios del documento; Enviar a revisar, para enviar a revisar el documento a otro usuario; Enviar a firmar, para enviar a firmar el documento a otro usuario; Firmar yo mismo el documento, cuando el usuario es el responsable de la firma del documento; y las opciones Quiero recibir un aviso cuando el documento se firme y Quiero enviar un correo electrónico al receptor de la tarea. Todas estas funciones se explican en otro video. En caso de que el usuario decida no guardar nada de lo que se ha hecho, debe presionar el botón Cancelar. En este video se explica cómo se envía a revisar una tarea a otro usuario en los módulos Comunicaciones Oficiales y GEDO. El envío a revisión está disponible en la pantalla de producción del documento y en la firma. Este botón puede utilizarse por un lado para enviar el documento a otro usuario que puede leerlo e introducir las modificaciones que considere necesarias, y por otro lado, el usuario puede agregarse a sí mismo como revisor, de manera tal que luego pueda volver a abrirlo y seguir trabajando en él. Esto permite al usuario guardar el documento con las modificaciones que haya realizado. El envío a revisar queda registrado en el historial de confección del documento. Para enviar a revisar un documento, hacer clic en el botón Enviar a revisar. Aparece una nueva ventana en donde se debe ingresar a quien se elija enviar el documento. Ingresar el nombre y apellido del usuario revisor y seleccionar al correcto del desplegable. Recordar que solo se puede enviar a un usuario. De manera opcional, se puede agregar un mensaje para ese usuario para confirmar la acción. Presionar el botón Aceptar.
La tarea entonces aparece en el buzón de tareas pendientes del usuario revisor seleccionado, con el nombre Revisar documento, la fecha en la que fue enviada la tarea, el nombre del usuario que la comenzó y el nombre de quien la derivó. Para trabajar en la tarea de revisión, se debe hacer clic en Ejecutar. Se abre la ventana Revisar documento, en donde se puede ver el contenido y modificarlo. Esta ventana cuenta con las mismas funciones que Producir documento. En la parte superior izquierda aparece el sobre desde donde se puede acceder al mensaje del usuario que derivó la tarea al usuario revisor, en caso de que se haya ingresado. En este video se explica cómo se envía a firmar un documento a otro usuario en el módulo Comunicaciones Oficiales y en GEDO. Desde la pantalla de producción, con toda la información completa, se presiona el botón Enviar a firmar. A continuación aparece una ventana en donde el usuario debe ingresar al responsable de firmar el documento. Para eso, debe escribir el nombre y apellido del usuario responsable y seleccionar al correcto del desplegable. Cabe resaltar que solo se puede enviar a firmar un documento de a un usuario por vez. Luego presionar Aceptar. Se abre una ventana que informa que el proceso de firma del documento se ha iniciado de manera correcta. Para cerrarla, se debe hacer clic en OK. En el buzón de tareas del usuario firmante aparece la tarea derivada con el nombre Firmar documento. Para firmar el documento, el usuario debe hacer clic en Ejecutar. A continuación aparece la ventana de Firma de documento. Esto se explica en otro video. En este video se explica cómo se adjuntan archivos de trabajo a un documento en los módulos Comunicaciones Oficiales y GEDO. Los archivos de trabajo contienen información complementaria de consulta para el documento, pero no tienen carácter oficial, es decir, que no llevan firma. Pueden ser incorporados, consultados o eliminados de un documento en diferentes momentos de su producción. Al iniciar, al producir, al revisar o al firmar. A veces la acción es una solapa y a veces un botón. En el caso de que se trate de una solapa, hacer clic en Archivos de trabajo y en la pantalla que aparece, presionar el botón Añadir documento. Se observa una ventana en donde se selecciona el archivo que se quiere agregar. El mismo puede tener cualquier extensión o ser de cualquier tipo.
Para confirmar la selección, se presiona Abrir. El archivo agregado aparece listado en la ventana de la solapa Archivos de trabajo y ya se encuentra disponible. Se pueden agregar tantos archivos como se desee, en tanto se encuentren guardados en la computadora del usuario y el tamaño de cada archivo añadido no supere los 5 megabytes. Los archivos deben agregarse de a uno por vez, y una vez que aparecen en el listado de archivos de trabajo, se pueden consultar o eliminar. Los archivos de trabajo pueden ser utilizados como fuentes de referencia durante la producción y revisión del documento, y luego ser eliminados antes de la firma. Una vez que se han agregado todos los archivos de trabajo necesarios, se vuelve a la solapa Producción para seguir redactando. En este video se explica cómo se adjuntan archivos embebidos a un documento en los módulos Comunicaciones Oficiales y GEDO. Los archivos embebidos son información complementaria al documento y tienen carácter oficial, es decir, que son avalados por la firma del documento principal, ya que se embeben dentro del documento oficial. Pueden ser incorporados, consultados o eliminados de un documento al producirlo o al revisarlo. Se seleccionan desde la computadora del usuario y pueden tener múltiples formatos. Por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint, imágenes, planos, etc. Se puede subir la cantidad de archivos que se necesiten. Para agregarlos, hacer clic en la solapa Archivos embebidos y presionar el botón Añadir documento. Se muestra una ventana en donde se selecciona el archivo que se quiere agregar al documento y se presiona Abrir. El archivo agregado aparece listado en la ventana de la solapa Archivos embebidos y ya se encuentra disponible como parte del documento. Se pueden agregar tantos archivos como se desee, en tanto se encuentren guardados en la computadora del usuario. Los formatos a utilizar y el límite de capacidad de los archivos dependerá del tipo de documento seleccionado. Una vez que aparece en el listado de archivos embebidos, se puede visualizar o eliminar.